Esta es la transmisión de Nathan Cole, desde algún lugar del centro de California. Son las 11:43 de la noche del martes 14 de febrero. 11 meses desde que el mundo decidió incendiarse a sí mismo. Mi dosímetro está junto al micrófono marcando 0,8 microsieverts por hora, que es lo más cercano a normal que queda hoy en día. Necesito contarles sobre hoy porque si no documento esto. Si nadie registra lo que realmente cuesta sobrevivir a un martes cualquiera en las consecuencias, simplemente vamos a desaparecer, como si nunca hubiéramos importado en absoluto. El día comenzó mal. Me desperté al amanecer en mi estación de bomberos, como siempre, y lo primero que hago cada mañana es revisar mi suministro de agua. Tengo este sistema de recolección de agua de lluvia que monté en el techo. Corre a través de una serie de filtros que rescaté de una ferretería en octubre. Me ha mantenido vivo hasta ahora, excepto que esta mañana, cuando fui a llenar mi botella, el agua salió verde, floración de algas. Todo el barril de filtración estaba contaminado. Probablemente llevaba días creciendo, y no me di cuenta porque no estaba prestando atención. Estúpido. La clase de estupidez que te mata aquí afuera. Tenía quizás medio litro de agua limpia en mi cantimplora. Eso era todo. Un adulto necesita 2 litros mínimo por día solo para funcionar. Más si te estás moviendo, sudando, haciendo el tipo de trabajo físico que requiere mantenerse con vida. Me quedé allí en la luz temprana mirando esa agua verde y haciendo cálculos mentales. Podía hervirla, claro, pero hervir no elimina la contaminación química. Y no tenía idea de qué estaba creciendo allí. Podría enfermarme. Lo que aquí afuera es básicamente una sentencia de muerte. Mi estómago ya tenía calambres por deshidratación. No había bebido nada desde la tarde de ayer. Así que saqué mi mapa, el que he estado marcando durante meses con lecturas de radiación. Tenía 2 opciones. Hay un centro comercial a unas 3 millas al este donde sabía que había autos abandonados. Y los autos a veces tienen botellas de agua en las cajuelas, en las guanteras. Lugares donde la gente escondía suministros de emergencia antes de que todo colapsara. Pero para llegar allí, tendría que atravesar lo que solía ser un patio ferroviario. Y toda esa zona está caliente. 15 microsieverts por hora la última vez que revisé. Los durmientes de las vías absorbieron la lluvia radiactiva como una esponja y van a ser peligrosos por años. Mi exposición acumulada ya está alrededor de 47 milisieverts desde que comenzó la guerra. No tengo el margen para agregar otros 5 o 6 solo por agua. La otra opción era un arroyo a 1 milla al sur. Antes de las bombas, ni siquiera habría considerado beber de él. Probablemente tenía escorrentía agrícola, todo tipo de contaminación. Pero ahora la pregunta no es si está limpio según los estándares antiguos. Es si la radiación me matará más rápido que la sed. Agarré mi dosímetro, mi mochila con el kit de prueba química que tomé de un viejo laboratorio de ciencias de una secundaria, y me dirigí al sur. La mañana era fría. Ese frío de febrero donde tu aliento forma nubes y todo se siente muerto y vacío. La caminata tomó 40 minutos porque tuve que navegar alrededor de edificios derrumbados y áreas que sé que están demasiado calientes para cruzar. Hay toda una sección de un fraccionamiento que recibió lluvia radiactiva directa. Debió estar justo en el camino cuando el viento soplaba hacia el este. El dosímetro grita cuando te acercas a menos de 200 metros. Lo he enmarcado en mi mapa con rojo. Lo que significa no ir a menos que quieras morir lentamente en el próximo mes. Cuando finalmente llegué al arroyo, la lectura del dosímetro saltó a 5,2 microsieverts por hora. No está bien, no está terrible. Es el tipo de exposición donde puedes quedarte quizás 30 minutos antes de necesitar salir. El arroyo corría lento, lodoso, y las orillas estaban cubiertas de una costra seca que solía ser alga, o musgo, o algo así.
Podía ver basura atrapada en la vegetación muerta, botellas de plástico, un zapato de niño, todas las cosas que bajaron de algún lugar río arriba. Comencé revisando las botellas primero, con la esperanza de encontrar algo sellado, algo con lo que no tuviera que arriesgarme con el agua del arroyo. La mayoría estaban vacías o llenas de agua estancada que había estado ahí por meses. Entonces vi una botella desechable medio enterrada en el lodo cerca de un carrito de compras doblado. La saqué y el sello estaba intacto, sin abrir. Incluso me reí, que es algo que ya no hago mucho. Fue entonces cuando resbalé. La orilla estaba resbaladiza por la condensación de ayer y mi bota perdió tracción. Caí fuerte de costado y mi pierna arrastró algo afilado. Cuando miré hacia abajo, había sangre empapando mis pantalones. Mucha sangre. Y sobresaliendo del lodo, había este pedazo dentado de alambre de cerca viejo, oxidado y naranja, y probablemente viviendo en esa tierra radiactiva durante 11 meses. Subí el dobladillo de mi pantalón y el corte era profundo, quizás 10 centímetros de largo, sangrando de manera constante, no a chorros, así que no habían tocado vasos mayores, pero lo suficientemente profundo como para saber que no se detendría por sí solo. No tenía agua limpia para enjuagarlo. Ese era el problema. Todo a mi alrededor estaba contaminado en cierto grado, incluyendo el agua del arroyo que estaba a punto de probar. Mi dosímetro marcaba más rápido ahora, recordándome que estaba sentado en una zona caliente y que tenía una decisión que tomar: dejar la herida sucia y arriesgar una infección, o enjuagarla con agua radiactiva del arroyo y arriesgar una contaminación peor. La infección aquí afuera es un asesino lento. Lo he visto. Conocí a un hombre llamado David Harper en los primeros meses. Se hizo un corte en la mano con una ventana rota. No era nada, solo un pequeño corte, pero se infectó y él no tenía antibióticos. Ninguno de nosotros los tenía para ese entonces. Lo vi morir durante 3 semanas. Comenzó con enrojecimiento e hinchazón, luego fiebre, luego no podía mover el brazo. Y al final estaba delirante y todo su cuerpo se estaba apagando. Tenía quizás 30 años. Usé el agua del arroyo, la vertí sobre la herida. Vi cómo la sangre se lavaba rosada hacia el lodo. Escoció como ácido. Luego arranqué un pedazo de mi camisa y la envolví con fuerza, la até e intenté no pensar en lo que acababa de exponerme. El sangrado disminuyó, pero no se detuvo por completo. Podía sentirlo empapando la tela. Agarré la botella de agua sellada que había encontrado. La metí en mi mochila junto con otras 4 que logré localizar entre los escombros. Mi dosímetro marcaba 3,1 milisieverts acumulados para cuando estuve fuera. Eso es malo. Eso es casi un mes de exposición de fondo normal, condensada en 45 minutos. El camino de regreso fue más difícil porque mi pierna gritaba y trataba de no cojear, de no favorecerla, porque mostrar debilidad aquí afuera es peligroso, incluso cuando no hay nadie alrededor. Te entrenas para moverte con normalidad, para parecer fuerte porque nunca sabes quién está observando. A mitad de camino de regreso a la estación de bomberos, tuve que parar y revisar la herida de nuevo. La tela estaba empapada, de un rojo profundo, y cuando la despegué, el corte aún rezumaba. Presioné el vendaje con más fuerza y seguí avanzando. El sol ya estaba completamente arriba, quizás las 8 de la mañana, y el día se estaba volviendo cálido. Pensé mucho en los primeros días durante esa caminata. Justo después de que cayeran las bombas, no fue la radiación lo que mató a la mayoría de la gente. Fue el pánico. La gente subía a sus autos e intentaba alejarse de las ciudades. Pero, ¿a dónde vas cuando todo el país está en llamas? Las carreteras se atascaron en cuestión de horas. Recuerdo caminar junto a un choque masivo en la autopista 99, quizás 2 meses después.
Debió haber 60 o 70 autos, todos estrellados, y cada uno tenía cuerpos adentro. Algunas personas murieron por los choques, pero la mayoría simplemente murió esperando. Enfermedad por radiación, inanición, sed. Podías distinguir mirándolos cuáles habían intentado alejarse caminando y cuáles se habían quedado en sus autos esperando que alguien viniera a ayudar. Nadie vino. De regreso en la estación de bomberos, probé las botellas de agua con mi kit químico. 3 de ellas estaban relativamente limpias, con baja radiación, lo suficientemente seguras para beber. Las otras 2 eran cuestionables, pero las guardé de todos modos porque el agua cuestionable es mejor que nada de agua. Me bebí una botella entera allí mismo. Ni siquiera me detuve a pensar en racionar. Simplemente me la bebí. Mi cuerpo gritaba por agua y le di lo que quería. Luego me senté y limpié adecuadamente la herida de la pierna con una de las botellas buenas. Usé la mitad solo enjuagando. Y luego abrí el botiquín de primeros auxilios que había estado guardando. Crema antiséptica que expiró hace 8 meses. Probablemente inútil, pero la unté de todos modos. Luego usé los vendajes reales, los estériles que había estado acumulando, y envolví la pierna con fuerza. La herida se iba a infectar. Ya lo sabía. Era demasiado profunda, demasiado sucia, y había usado agua contaminada en ella. Lo que necesitaba eran antibióticos, de verdad, no tubos de crema tópica vencidos. Me quedaban exactamente 3 pastillas de un frasco que encontré en noviembre. 3 pastillas, ni siquiera cerca de un tratamiento completo. Sabía dónde podía conseguir más. Había una farmacia en un centro comercial a unas 2 millas de distancia, que había estado evitando porque estaba en un área disputada. Lugares donde otros sobrevivientes a veces buscaban provisiones. Y encontrarse con gente aquí afuera es siempre un riesgo. Pero ya no tenía opción. Las heridas infectadas no esperan a que te sientas seguro. Cuando terminé de vendar y rehidratarme, eran casi las 10 de la mañana, 4 horas dentro del martes, y ya había consumido una de mis buenas botellas de agua. Acumulado una exposición radiactiva peligrosa y garantizado una infección que podría matarme en una semana si no encontraba antibióticos. Y el día ni siquiera estaba a la mitad. A eso me refiero cuando digo que sobrevivir aquí afuera no es una última resistencia dramática contra probabilidades imposibles. Es solo esto. Es un corte con un alambre oxidado. Es agua verde en tu sistema de filtración. Es el cálculo constante y agotador de si lo que podría matarte hoy es peor que lo que definitivamente te matará mañana. Me senté allí en el piso de la estación de bomberos, con la pierna palpitante, y pensé en cómo el martes antes no significaba nada. Era el día más aburrido de la semana. No el lunes con su nuevo comienzo, no el miércoles, el día de la mitad, no el viernes con el fin de semana por venir. Solo el martes, el día que sobrevivías para llegar al miércoles. Y ahora eso es exactamente lo que es otra vez, excepto que las apuestas son un poco más altas. Pisé mi dosímetro una vez más. 0,9 microsieverts por hora. Aceptable. Todavía me quedaban 10 horas de luz diurna y una lista completa de cosas que necesitaban hacerse solo para llegar al miércoles. La herida de la pierna podía esperar. Los antibióticos no. Agarré mi mochila, revisé mi cuchillo y me dirigí hacia la farmacia. Esa fue mi mañana. Agua y heridas. El tipo de martes que no hace buenas historias porque no hay héroe, no hay villano. Solo un hombre tratando de no morir por los mismos errores estúpidos que mataron a todos los demás. La farmacia estaba en un centro comercial que solía tener una tienda de abarrotes, un salón de uñas, uno de esos locales de reparación de teléfonos que nunca parecían tener clientes incluso antes de que el mundo terminara. Llegué alrededor de las 10:30 y mi estómago se comía a sí mismo por dentro. La última vez que comí
Fue ayer por la mañana. Un poco de sopa enlatada que sabía a óxido y sal. Cuando funcionas con el tanque vacío así, tu cerebro comienza a nublarse, y el pensamiento nublado en una zona de radiación te mata tan muerto como un punto caliente. Necesitas calorías para tomar decisiones. Y cada momento aquí afuera es una decisión. El estacionamiento del centro comercial era concreto, agrietado con malezas brotando. Carritos de compra volcados, autos con llantas desinfladas que solían ser ruedas funcionales. Mi dosímetro marcaba 1,4 microsieverts por hora, lo cual era más alto de lo que me gustaba, pero manejable para una entrada y salida rápida. El problema era llegar a la farmacia. La ruta directa significaba cruzar lo que solía ser el área de carga detrás de la tienda de abarrotes. Y sabía por reconocimientos anteriores que el drenaje allí había acumulado lluvia radiactiva. El agua se acumula en áreas bajas. La lluvia radiactiva se asienta y de repente tienes una trampa de radiación que parece cualquier otro charco. Tuve que pasar por los edificios en su lugar. El salón de uñas era una cáscara, ventanas reventadas, el interior despojado por los buscadores meses atrás. Pasé ahí a través del vidrio roto e inmediatamente el piso crujió bajo mi peso. Estos edificios comerciales no estaban hechos para durar, solo construcción barata con tabla de partículas y yeso, y 11 meses de intemperie sin mantenimiento los habían convertido en trampas mortales. Cada paso que daba, el piso se doblaba y gemía. Podía ver a través de huecos donde el subsuelo se había podrido, ver el espacio de arrastre debajo, lleno de agua estancada, y Dios sabe qué más. El edificio producía este sonido como si estuviera suspirando, como si estuviera cansado de sostenerse a sí mismo. Me moví lentamente, probando cada paso antes de poner todo mi peso, dirigiéndome hacia la pared trasera donde había una puerta que conectaba con la farmacia. A mitad del salón, una sección del techo sobre mí comenzó a soltar polvo y trozos de aislante. Miré hacia arriba y vi los paneles combados, manchados de agua e hinchados. Y supe que si me quedaba allí otros 10 segundos, iba a tener 20 kilos de material de techo húmedo cayendo sobre mi cabeza. Me moví más rápido, escuché algo crujir detrás de mí, no miré atrás. Llegué a la puerta y la empujé justo cuando toda una sección colapsó donde había estado parado. La farmacia estaba más oscura. Solo luz entraba por las ventanas del frente, que estaban mayormente intactas, pero cubiertas de mugre. Alguien ya había estado aquí, eso era obvio. Los estantes estaban volcados, medicamentos esparcidos por el piso, todo lo que era útil o valioso se había ido hacía tiempo. Sin embargo, no buscaba medicamentos recetados. Buscaba comida. La gente siempre olvida que las farmacias venden otras cosas. Barras de proteína, mezcla de frutos secos, esas bebidas de reemplazo de comidas que saben a tiza, pero tienen suficientes calorías para mantenerte en movimiento. Las encontré en la parte trasera, cerca de donde solían estar las unidades de refrigeración, detrás de un panel falso que era parte de una exhibición. Alguien había escondido suministros aquí, probablemente al principio, cuando aún pensaban que regresarían por ellos más tarde. 3 barras de proteína, sabor a mantequilla de maní, vencidas hace 6 meses. 4 barras de granola con el empaque aplastado. Un frasco de multivitamínicos con quizás 20 pastillas restantes. Y debajo de todo eso, envuelto en una bolsa de plástico, un frasco completo de antibióticos, amoxicilina, 500 miligramos, 30 cápsulas. Realmente sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas cuando los vi. No precisamente por emoción, solo por un alivio tan intenso que se sentía físico. Me senté allí mismo en el piso sucio y me comí una de las barras de proteína de inmediato. Estaba rancia y el recubrimiento de chocolate tenía esa película blanca que se forma cuando el chocolate envejece demasiado. Pero no me importó.
Me la comí en 4 bocados y luego abrí una barra de granola y también me la comí. Mi estómago se retorció al principio, rechazando la comida después de estar vacío, pero la mantuve dentro. Los antibióticos fueron a mi mochila junto con todo lo demás. Comenzaría a tomarlos esta noche. Dosis adecuada, tratamiento completo. La herida de la pierna ya estaba caliente al tacto, la inflamación se establecía rápido. Fue entonces cuando noté que mi dosímetro se comportaba de manera extraña. La lectura seguía saltando entre 2,1 y 4,7 microsieverts por hora, fluctuando como si no pudiera decidir qué era real. Lo golpeé suavemente, lo sacudí con cuidado y la pantalla se apagó completamente por 3 segundos antes de volver a 0,3. Eso estaba mal. Había estado en este edificio durante 15 minutos y el nivel de radiación no cambia tan rápido a menos que te muevas entre zonas calientes y frías. Y yo estaba quieto. La batería se estaba muriendo. Quité la tapa trasera y miré la pequeña celda rectangular dentro. E incluso en la luz tenue podía ver la corrosión en los contactos. Estos dosímetros son confiables si los mantienes, pero yo había estado usando este continuamente durante 11 meses y las baterías no duran para siempre, especialmente no las especializadas que usan estos dispositivos. No tenía un repuesto. Había estado queriendo buscar reemplazos, pero seguía posponiéndolo porque el dispositivo todavía funcionaba. Y esa es la clase de pensamiento perezoso que te mata aquí afuera. Sin un dosímetro funcional, estaba navegando a ciegas. La radiación es invisible, inodora, insípida. Entras en una zona caliente y no lo sabes hasta horas después, cuando comienzas a sentirte mal. Y para entonces, el daño ya está hecho. Tus células ya están muriendo. Tu ADN ya está destrozado. Y no hay nada que puedas hacer excepto esperar y ver si recibiste una dosis letal, o solo lo suficiente para afeitarte unos años de tu vida. Pensé en Thomas Reed, un tipo que conocí en el mes 3, que tenía equipo militar de detección de radiación, del tipo que costaba miles antes de la guerra. Estaba tan confiado, siempre hablando de márgenes de seguridad y límites de exposición, tratando la supervivencia como un problema de ingeniería que ya había resuelto. Lo encontré muerto en el estacionamiento de un centro comercial, unas 2 semanas después de conocernos. Su equipo había fallado y había caminado directamente hacia un punto caliente sin saberlo. Murió solo, vomitando sangre, su piel cubierta de quemaduras que venían de adentro hacia afuera. Necesitaba baterías y las necesitaba antes de hacer otro movimiento. Pero el problema inmediato era el hambre y todavía tenía comida que necesitaba cocinar. Los alimentos enlatados que había estado cargando en mi mochila durante 3 días eran cosas que requerían calor. Frijoles, sopa, estofado. Puedes comerlos fríos, pero te dan calambres y algo peor. Y cuando ya estás lidiando con exposición a la radiación y agua contaminada, lo último que necesitas son problemas digestivos. El fuego es un riesgo. El humo es visible por millas en el aire claro que tenemos ahora. Y la visibilidad significa que cualquiera en el área sabe dónde estás. En los primeros meses había grupos de personas, algunos tratando de ayudarse mutuamente, otros tratando de tomar lo que otros tenían. Había evitado la mayoría del contacto humano desde entonces, no porque sea antisocial, sino porque cada interacción es una apuesta. La mayoría de la gente está desesperada. La gente desesperada toma malas decisiones, pero necesitaba comer, necesitaba calorías de verdad, y eso significaba fuego. Encontré un lugar en el sótano de la farmacia, bajando una escalera de concreto que conducía a un área de almacenamiento. Las paredes eran lo suficientemente gruesas como para contener la mayor parte del humo, y había una pequeña rejilla de ventilación cerca del techo
que lo dejaría disiparse lentamente en lugar de salir en una columna obvia. Reuní algunas cajas de cartón y trozos de madera de tarimas rotas. Construí un pequeño fuego usando un encendedor que había estado conservando con cuidado. Las llamas prendieron rápido y sostuve mi lata de frijoles directamente sobre ellas, viendo cómo el metal se calentaba y el contenido comenzaba a burbujear. El olor me golpeó fuerte, olor a comida real, no solo barras de proteína rancias, sino frijoles reales con salsa y condimentos. Se me hizo agua a la boca y tuve que obligarme a esperar hasta que estuviera caliente en todo su interior. Comí directamente de la lata, quemándome la lengua con el primer bocado, pero sin importarme. Proteínas, carbohidratos y sal, exactamente lo que mi cuerpo gritaba que necesitaba. Me senté allí en el sótano con mi pequeño fuego, comiendo frijoles en la oscuridad. Y quizás por 5 minutos no estaba pensando en radiación, heridas o equipo fallando, solo en comida. Cuando terminé, apagué el fuego con cuidado, esparcí las cenizas y subí. Mi pierna se estaba poniendo rígida, el vendaje costroso con sangre seca, y sabía que necesitaba volver a la estación de bomberos para limpiar y vendar adecuadamente con los antibióticos que había encontrado. Pero primero, necesitaba esas baterías. La farmacia no tenía lo que necesitaba. Estos dispositivos usan un tipo específico que no encuentras en controles remotos de televisión o linternas. Tendría que intercambiar por ellas. Hay una mujer con la que me había encontrado 2 veces antes, Susan Mitchell, que operaba desde una casa a 1 milla al oeste. Ella coleccionaba electrónicos, los desarmaba por partes, intercambiaba componentes por comida y suministros. Había intercambiado con ella una vez, le di un abrelatas por un rollo de cinta adhesiva. Intercambio justo. Si alguien tenía baterías para dosímetros, sería ella. El problema era con qué tenía para intercambiar. La comida era preciosa, la medicina era supervivencia. Tenía los antibióticos, pero los necesitaba para mi pierna. Lo que podía darme el lujo de dar era la mitad del frasco, 15 pastillas, suficiente para ella si las necesitaba, suficiente para mí para completar un tratamiento si racionaba cuidadosamente. Llegué a su lugar justo después del mediodía y Adna estaba afuera, trabajando en algo que parecía una batería de auto. Me vio venir y no alcanzó un arma, lo cual era tan bueno como un saludo amistoso aquí afuera. Levanté las manos para mostrar que no era una amenaza y me acerqué. Ella miró mi pierna, el vendaje manchado de sangre visible a través de mis pantalones rotos, y luego miró mi rostro. Debo haber parecido desaliñado porque su expresión cambió de neutra a preocupada. Le expliqué lo que necesitaba. Le mostré el dosímetro con su batería fallando. Ella asintió. Desapareció dentro de su casa. Regresó con 2 baterías en empaques sellados, nuevas de verdad. Probablemente de una reserva de suministros médicos. Le mostré los antibióticos y sus ojos se abrieron de par en par. Ella los necesitaba. Podía decirlo por la forma en que miraba el frasco, por la forma en que su mano fue inconscientemente a su brazo, donde podía ver un vendaje bajo su manga. No lo discutimos. Le di 15 pastillas. Ella me dio las baterías. Ambos asentimos y me fui. Caminando de regreso a la estación de bomberos, instalé las nuevas baterías en el dosímetro y lo vi cobrar vida, mostrando una lectura constante de 1,8 microsieverts por hora. Datos reales de nuevo. Navegación real. El alivio fue tan intenso que tuve que detenerme a caminar por 1 minuto y solo respirar. Eran casi la 1 de la tarde y había asegurado agua, comida, medicina y equipo funcional. Una mañana exitosa, según los estándares del apocalipsis. Mi pierna estaba infectada. Mi exposición a la radiación estaba aumentando y estaba exhausto. Pero todavía estaba vivo y todavía avanzando. Eso es lo que significa el martes ahora.
Estaba quizás a 200 metros de la farmacia, atravesando lo que solía ser una calle residencial, cuando escuché pasos detrás de mí, no corriendo, no tratando de escabullirse, solo caminando, constantes y deliberados. Me detuve y me di la vuelta lentamente, manteniendo mis manos visibles, y había un hombre parado a unos 5 metros atrás, de unos 30 y tantos, quizás. Difícil de decir porque todos parecemos más viejos ahora. Estaba delgado de una manera que iba más allá de flaco hacia algo peor. Su ropa colgaba de él como si estuviera drapeada sobre un armazón. Su cabello se le caía en parches y tenía llagas en su rostro que no habían sanado bien. Enfermedad por radiación, etapa avanzada. Él no dijo nada, y yo tampoco. Solo nos miramos por quizás 10 segundos, y en ese tiempo estaba haciendo cálculos. No estaba armado, que yo pudiera ver. Estaba débil. Probablemente no podría pelear incluso si quisiera. Pero la desesperación hace a la gente impredecible. Y él parecía desesperado de una manera más profunda que el hambre. Levantó una mano lentamente y señaló mi mochila. Luego señaló su boca. El significado era suficientemente claro. Tenía comida en esa mochila. 3 barras de proteína, 2 barras de granola, una lata de sopa. Suficiente para mantenerme otros 2 días si racionaba adecuadamente. También tenía a un hombre frente a mí que se estaba muriendo, lo ayudara o no. La radiación ya había hecho su trabajo. Ya había destruido suficientes de sus células como para que su cuerpo estuviera fallando pieza por pieza. Caída del cabello, lesiones en la piel, la forma en que se movía, como si cada paso le doliera. Estos eran signos de que le quedaban semanas como mucho. Darle comida no lo salvaría. Solo haría sus últimos días ligeramente menos miserables. Pensé en eso por más tiempo del que me enorgullece. Me quedé parado allí haciendo cálculos como si fuera un problema con una respuesta correcta. Si le daba comida, yo tenía menos. Si yo tenía menos, mi margen de error se hacía más pequeño. ¿Y si no podía encontrar más suministros mañana? ¿Y si me lesionaba otra vez y no podía buscar provisiones por una semana? Cada caloría que regalaba era una caloría que podría necesitar más tarde. Pero también seguía pensando en cómo él ya estaba muerto, en que nada de lo que hiciera importaba para él de manera significativa, y cómo esto hacía más fácil justificar quedarme con todo para mí. Metí la mano en mi mochila y saqué una lata de sopa. Vegetales con carne de res, abollada pero sellada. La rodé por el pavimento agrietado hacia él, y él se inclinó para recogerla, moviéndose lento como si sus articulaciones no funcionaran bien ya. Miró la lata, luego me miró y asintió una vez. Luego se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose a una casa derrumbada al otro lado de la calle. Lo vi irse y sentí algo que era en partes iguales alivio y culpa. Y odié sentir cualquiera de los dos, porque ambas emociones eran inútiles aquí afuera. La verdad es que no sé cuál era la elección correcta. Antes de la guerra le habría dado todo, habría intentado ayudar, me habría sentido bien por ser una persona decente. Ahora le doy una lata y me siento culpable por no darle más, mientras simultáneamente me pregunto si debería haberle dado algo en absoluto. Eso es lo que hace este mundo. Convierte la bondad humana básica en una decisión táctica. Y te hace cuestionar si la compasión es solo otro lujo que no puedes permitirte. Seguí caminando y unos 10 minutos después, noté que me seguían de nuevo. No era una persona esta vez, sino un perro de tamaño mediano, quizás una mezcla de pastor. Pelaje enmarañado y sucio. Podías ver sus costillas claramente a través de la piel, y sus ojos tenían esa mirada aguda y alerta, que significaba que estaba sobreviviendo de alguna manera, encontrando comida donde no la había, lo que lo hacía más inteligente que la mayoría de las personas que murieron en los primeros meses. Se mantuvo a unos 6 metros de distancia, observándome, pero sin acercarse.
Los perros no la pasaron bien en grandes números. Los que sobrevivieron a sus dueños o murieron rápidamente de inanición, o se volvieron inteligentes rápido. Este claramente se había vuelto inteligente. Me seguía porque había olido la comida. Probablemente me vio comer los frijoles en el sótano de la farmacia y siguió mi rastro de olor. Me detuve a caminar y él también se detuvo. Saqué un pedazo de barra de proteína, solo un trozo del tamaño de mi pulgar, y se lo lancé al perro. Se movió hacia adelante con cautela, olió la comida, luego se la comió de un bocado rápido. Luego se sentó y me miró como si estuviera esperando instrucciones. No quería un perro. Los perros necesitan comida y agua igual que las personas, y apenas me mantenía con vida. Pero también reconocí que este animal había sobrevivido 11 meses de lluvia radiactiva, exposición a la radiación, colapso total del ecosistema, y todavía estaba aquí. Eso significaba algo. Significaba adaptación. Comencé a caminar de nuevo, y el perro siguió, manteniendo la misma distancia de 6 metros. Está bien, podía seguirme. No iba a alimentarlo regularmente y no iba a ponerle nombre, y definitivamente no iba a encariñarme con él. Pero si quería seguirme, esa era su elección. A media milla de la estación de bomberos vi algo que me hizo detenerme. Había un cuerpo en la calle, fresco, quizás de un día a lo sumo. Una mujer de unos 40 años, usando ropa más limpia que la mayoría, acostada boca arriba con los brazos a los lados como si se hubiera acostado a descansar y nunca se hubiera levantado. Sin lesiones visibles, sin sangre, sin signos de violencia, simplemente muerta. Revisé alrededor con cuidado antes de acercarme, asegurándome de no estar caminando hacia algún tipo de trampa o emboscada. Luego me acerqué. Había muerto por enfermedad por radiación. Podía decirlo con solo mirarla. La decoloración de la piel, la forma en que sus labios estaban agrietados y sangrando, las manchas de vómito en su camisa. Era la misma progresión que había visto docenas de veces. Tu cuerpo se descompone desde adentro. Tu sistema inmunológico falla. Tus órganos se apagan uno por uno y eventualmente simplemente te detienes. No es rápido y no es pacífico, pero es minucioso. Probablemente supo que se estaba muriendo. Probablemente lo sintió sucediendo durante semanas. Y en algún momento decidió acostarse en la calle porque ya no importaba dónde. Debería haber seguido caminando. No había nada que pudiera hacer por ella. Y pararme a la intemperie así era buscar problemas. Pero noté algo que apretaba en su mano. Una fotografía, del tipo antiguo, impresa en papel. La saqué con cuidado y la miré. Una foto familiar, la mujer muerta, un hombre que podría haber sido su esposo. 2 niños, un niño y una niña, quizás de 8 y 10 años. Todos sonriendo como si estuvieran en un parque de diversiones o una fiesta de cumpleaños. Vida normal, congelada en emulsión química. Miré esa foto por un largo rato e intenté descifrar qué se suponía que debía sentir. Esas personas probablemente estaban muertas. Los niños, el esposo, todos desaparecidos en las primeras semanas o meses. Esta mujer había cargado su foto con ella hasta el final. Y ahora estaba tirada en una calle. Y yo estaba parado sobre ella como una especie de carroñero. Revisé sus bolsillos por costumbre. No encontré nada útil excepto un encendedor que todavía funcionaba. Y lo tomé porque lo necesitaba. Luego puse la fotografía de nuevo en su mano y doblé sus dedos sobre ella. El perro me observaba desde la distancia, con la cabeza ladeada, como si intentara entender qué estaba haciendo. Quería enterrarla. Ese era el pensamiento que seguía metiéndose en mi cabeza. Ella merecía algo mejor que yacer en la calle hasta descomponerse, o que los animales la alcanzaran. Pero no tenía tiempo y no tenía energía. Y lo más importante,
No tenía el lujo de fingir que la dignidad importaba todavía. Los muertos no se preocupan por lo que les pase a sus cuerpos. Solo a los vivos les importa eso. Y usualmente solo cuando los cuerpos pertenecen a personas que amaban. Seguí caminando y el perro siguió. Cuando llegué de regreso a la estación de bomberos, eran casi las 3 de la tarde y mi pierna palpitaba tan fuerte que podía sentir mi pulso en la herida. Me senté en el piso de concreto y quité el vendaje. Y lo que vi no era bueno. El corte estaba inflamado, caliente al tacto, con rayas rojas comenzando a extenderse hacia mi rodilla. Signos clásicos de infección. Lo limpié lo mejor que pude con el agua limpia que me quedaba. Apliqué más crema antiséptica que probablemente no hacía nada. Y luego tomé 3 de las pastillas de antibióticos del frasco que había encontrado. Dosis de carga, intentando adelantarme a la infección antes de que se adelantara a mí. El perro se sentó afuera de la puerta de la estación, observando a través de la abertura. Le lancé otro pequeño pedazo de barra de proteína y atrapó la comida en el aire. Se la tragó y luego simplemente se quedó allí esperando. Me di cuenta de que me alegraba de que estuviera allí. No porque fuera útil o porque estuviera solo, sino porque estaba vivo. Otro ser vivo que había llegado hasta aquí. Eso contaba para algo en un mundo donde la mayoría de las cosas estaban muertas. Pensé en el hombre con la enfermedad por radiación, al que le había dado la sopa. Para ahora, probablemente estaba en esa casa derrumbada, comiendo lentamente, haciéndola durar. Quizás lo haría sentir mejor por 1 hora o 2. Quizás recordaría cómo se sentía no tener hambre, incluso si no podía recordar cómo se sentía no estar muriendo. Pensé en la mujer en la calle, con la fotografía, y en cómo se había aferrado a esa imagen de su familia, como si fuera un ancla a un mundo que ya no existía. Y pensé en mí mismo, sentado en una estación de bomberos abandonada, con una pierna infectada y un perro callejero transmitiendo al vacío cada semana, porque no podía soportar la idea de que todo esto sucediera sin que alguien lo escribiera. Nada de esto tenía sentido. Las elecciones que estaba haciendo, las razones por las que seguía intentando, los cálculos que hacía cada momento sobre quién merecía ayuda y quién merecía comida y si algo de eso importaba. Pero esto es lo que descubrí, sentado allí en la luz de la tarde, viendo a ese perro mirarme. No tiene por qué tener sentido. Solo tiene que mantenerte con vida hasta mañana. Y si mañana llega, lo haces todo de nuevo. Eso es el martes. Eso es cada día ahora. Tomas las decisiones que te permiten ver el miércoles. Y no piensas demasiado en si esas decisiones te convierten en una buena o mala persona, porque esas categorías ya no significan lo que solían significar. Alrededor de las 4 de la tarde, el cielo comenzó a cambiar. Estaba sentado en la estación de bomberos, tratando mi herida por segunda vez, cuando noté que la luz que entraba por las ventanas se había vuelto plana y gris. Cuando miré afuera, las nubes se acumulaban rápido desde el oeste. Se acercaba lluvia, y la lluvia aquí afuera nunca es solo lluvia. Es un sistema de entrega para cualquier radiación que todavía flote en la atmósfera. Partículas que fueron lanzadas al aire hace meses y que siguen cayendo cada vez que los patrones climáticos cambian. Las nubes se movían más rápido que el clima normal, empujadas por vientos que aún no podía sentir a nivel del suelo, pero que claramente eran fuertes en lo alto. Revisé mi dosímetro y marcaba 1,1 microsieverts por hora, normal para mi ubicación. Pero ese número no significaba nada una vez que comenzara a llover. El agua concentra la radiación, extrae partículas del aire, las lava de las superficies, las canaliza hacia áreas bajas y sistemas de drenaje. Una llovizna ligera puede convertir una zona segura en un punto caliente en 30 minutos. Tenía quizás 1 hora antes de que la tormenta golpeara.
y necesitaba un refugio que me mantuviera seco y protegido. La estación de bomberos tenía techo, pero estaba comprometido. Agujeros en lugares donde los escombros habían penetrado, y sabía por lluvias anteriores que el agua entraba a lo largo de la pared trasera. Necesitaba algo mejor. Comencé a catalogar opciones mentalmente. Había un refugio en el sótano que había explorado a media milla al este, debajo de lo que solía ser un edificio de oficinas. Concreto sólido, buen drenaje, sin filtraciones obvias. Ese había sido mi plan de respaldo durante semanas. Empaqué mi equipo esencial, el equipo de radio, agua, comida, suministros médicos, y salí. El perro cayó en paso detrás de mí sin ninguna indicación, y no le dije que se quedara porque tener algo vivo cerca se sentía mejor que estar completamente solo con una tormenta radiactiva acercándose. El viento se levantaba ahora, empujando basura y hojas secas por las calles vacías, y la temperatura caía rápidamente. La lluvia de febrero en California solía significar frío, pero manejable. Ahora significaba contaminación potencial y horas atrapado adentro. Respirando aire viciado mientras esperabas que todo estuviera despejado. Llegué al edificio de oficinas en 20 minutos e inmediatamente vi el problema. La entrada al sótano estaba inundada, no solo mojada, realmente inundada con agua estancada que reflejaba el cielo gris como un espejo. Mi dosímetro saltó a 6,3 microsieverts por hora cerca del borde del agua. El sistema de drenaje se había obstruido o roto, y ahora el sótano era un depósito de radiación. Todo lo que se había lavado del edificio y del área circundante durante los últimos 11 meses estaba concentrado en esa agua. No podía entrar allí sin caminar a través de ella. Y caminar a través de ella significaba empapar mis botas y pantalones en agua contaminada, con la que luego estaría atascado durante horas. Las primeras gotas de lluvia cayeron mientras yo estaba allí parado, tratando de descifrar mi próximo movimiento. Gotas grandes y pesadas que golpeaban el pavimento y dejaban círculos oscuros. Necesitaba refugio inmediatamente. Miré a mi alrededor y avisté una tienda de conveniencia al otro lado de la calle. Ventanas mayormente intactas, puerta colgando abierta. No ideal, pero mejor que nada. Corrí hacia ella y el perro corrió conmigo. Ambos entramos justo cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza. La tienda era un desastre por dentro. Estantes volcados, mercancía esparcida y podrida, el olor a moho y descomposición, lo suficientemente espeso como para saborearlo. Pero estaba seca, o al menos el área cerca de la pared trasera estaba seca. Me moví allí rápidamente, revisando el techo en busca de filtraciones, y encontré un lugar que parecía sólido. El perro se sacudió el agua y se acomodó en una esquina, observándome con esos ojos alertas. Saqué mi dosímetro y revisé la lectura. 2,7 microsieverts por hora. Más alto de lo que quería, pero no inmediatamente peligroso. Entonces lo escuché. Agua corriendo. No la lluvia en el techo, sino agua fluyendo en algún lugar dentro del edificio. Seguí el sonido hasta el área trasera, cerca de donde habrían estado los baños, y vi agua filtrándose bajo la pared exterior, un goteo constante que se acumulaba en el piso y se extendía lentamente hacia donde había establecido mi lugar. El edificio no estaba sellado. La lluvia entraba a través de grietas y huecos, y esa agua venía de afuera, donde había lavado superficies contaminadas. Probé el agua con mi dosímetro y vi subir los números. 8,4 microsieverts por hora. El agua estaba caliente y se estaba extendiendo. Tenía quizás 10 minutos antes de que alcanzara mi lugar seco, y una vez que lo hiciera, estaría sentado en contaminación sin forma de evitarlo. Miré al perro y él me miró a mí, y tomé una decisión. Comencé a agarrar cualquier cosa que pudiera encontrar para bloquear el agua. Revistas viejas, cajas de cartón,
bolsas de plástico, pedazos de estantes rotos. Construí una represa improvisada entre mí y el agua entrante, apilando materiales y pesándolos con escombros. Resistió por unos 5 minutos. Luego el agua encontró un hueco y comenzó a filtrarse. Tapé el hueco con mi chaqueta, luego con un pedazo de tapete de piso de goma, pero el agua seguía encontrando nuevas rutas. Era como intentar tapar una fuga en un bote con las manos. La lluvia afuera se volvía más pesada, golpeando el techo tan fuerte que sonaba como estática. Y sabía que esto no iba a funcionar. Iba a terminar sentado en escorrentía radiactiva, quisiera o no. Moví todo lo que pude a terreno más alto. Me subí a lo alto de un estante que todavía estaba anclado a la pared. Subí mi equipo conmigo. Ayudé al perro a trepar levantándolo de sus patas delanteras. Nos sentamos allí a poco más de 1 metro del suelo mientras el agua se extendía por el piso debajo de nosotros, oscura y de aspecto aceitoso en la tenue luz. Mi dosímetro marcaba a 3,8 microsieverts por hora ahora, elevado por la humedad en el aire y los vapores de agua contaminada que se elevaban desde abajo. La lluvia duró 3 horas. 3 horas sentado en un estante de metal en una tienda oscura, viendo cómo el agua radiactiva se acumulaba debajo de mí, tratando de no pensar en cuánta exposición estaba acumulando solo por respirar el aire. El perro se apretó contra mi costado y se lo permití, ambos compartiendo calor corporal mientras la temperatura caía. Pensé en Emily Parker durante esa espera. Ella era una maestra de escuela que conocí en el 4º mes, una mujer inteligente, cuidadosa con todo. Había sobrevivido al caos inicial, evitado las zonas calientes, racionado sus suministros adecuadamente. Luego, un día llovió, y ella estaba desesperada por agua, y recolectó agua de lluvia sin probarla primero. Simplemente llenó contenedores, y la bebió porque tenía mucha sed, y parecía limpia. La encontré 2 semanas después, en una casa a 3 cuadras de donde se había estado quedando. Ya estaba muerta para entonces, acostada en una cama con toallas alrededor por el sangrado. El envenenamiento por radiación de esa agua le había destruido la médula ósea, su sistema digestivo, todo. Murió sola y con dolor. Y todo porque había cometido un error sobre agua que parecía perfectamente clara y limpia. Sentado en ese estante, respirando aire que sabía a metal y químicos, me pregunté si estaba cometiendo el mismo tipo de error. El dosímetro decía que la exposición era manejable, pero los dosímetros solo miden ciertos tipos de radiación. No te dicen sobre las partículas que estás respirando, sobre la contaminación que se te está metiendo en la piel, sobre la acumulación a largo plazo que sucede cuando haces 1000 pequeños compromisos a lo largo de 11 meses. Cada elección aquí afuera es una apuesta, y no sabes si perdiste hasta semanas o meses después, cuando tu cuerpo comienza a fallar. La lluvia finalmente se detuvo alrededor de las 7 de la noche. El agua en el piso se había elevado a quizás 8 centímetros antes de estabilizarse, y ahora se drenaba lentamente a través de grietas y huecos en los cimientos. Esperé otros 30 minutos para asegurarme de que la lluvia realmente había terminado. Luego bajé con cuidado, evitando el agua tanto como fuera posible. Mis botas se mojaron de todos modos. No había forma de evitarlo por completo. Revisé el dosímetro y mostró 5,1 microsieverts por hora cerca de los charcos. Más bajo ahora que la lluvia había cesado, pero aún elevado. Necesitaba volver a la estación de bomberos, limpiarme a mí y a mi equipo, tomar más antibióticos porque podía sentir. Aclaré mi garganta la infección en mi pierna, empeorando a pesar de la medicación. Toda mi pantorrilla estaba hinchada ahora que caliente al tacto, y estaba bastante seguro de que tenía fiebre baja. El perro me siguió fuera de la tienda, y comenzamos a caminar de regreso, a través de calles resbaladizas por el agua de lluvia. Todo reflejaba la luz de la tarde tardía,
de formas que hacían difícil ver dónde estaban los charcos contaminados versus el agua regular. Mi dosímetro marcaba entre 3 y 7 microsieverts por hora dependiendo de dónde caminaba, e intenté mantenerme en terreno más alto, evitando las áreas de drenaje donde sabía que la radiación estaría concentrada. La caminata tomó el doble de tiempo del que debería, porque tuve que seguir rodeando puntos calientes y secciones inundadas. Para cuando llegué de regreso a la estación de bomberos, era casi de noche y estaba exhausto de una manera que iba más allá del cansancio físico hacia algo más profundo. Me quité la ropa mojada afuera, la probé con el dosímetro y obtuve lecturas lo suficientemente altas como para saber que no podría usarla de nuevo sin lavarla. Pero lavar significaba usar agua que necesitaba para beber, y ya había consumido la mayor parte de mi suministro limpio tratando mi herida de la pierna. Tomé la decisión de sellar la ropa contaminada en una bolsa de plástico y lidiar con ella más tarde. Quizás nunca. Me puse mi ropa de repuesto, el último conjunto limpio que tenía, y supe que mañana tendría que resolver lo de la lavabandería de alguna manera. El perro también estaba contaminado. Su pelaje mojado y probablemente portando radiación. Pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Lo sequé con una toalla vieja, tiré la toalla y me dije a mí mismo que estaba bien, aunque no tenía idea de si lo estaba. El animal se acomodó cerca de la puerta, observando la oscuridad afuera, y yo me senté contra la pared para recuperar el aliento. Revisé mi exposición total del día. Entre el incidente del arroyo esta mañana, el tiempo en las zonas calientes y 3 horas en esa tienda respirando aire contaminado, había acumulado aproximadamente 8,2 milisieverts. Eso es aproximadamente 3 meses de radiación, de fondo normal, condensada en un martes. Mi total acumulado desde que comenzó la guerra estaba ahora en algún lugar alrededor de 55 milisieverts. El umbral de peligro para efectos agudos es alrededor de 100 milisieverts en un período corto. Me estaba acercando a esa línea más de lo que quería. La tormenta no me había matado, pero me había costado. Ropa mojada, exposición elevada, tiempo desperdiciado y estrés que mi cuerpo no necesitaba mientras luchaba contra una infección. ¿Y para qué? Había sobrevivido otras pocas horas, superado otro evento climático, lo mismo que había estado haciendo durante 11 meses, solo con diferentes variables: lluvia en lugar de calor, inundación en lugar de sequía. La misma ecuación básica de intentar evitar suficiente radiación para mantenerme funcional, mientras aceptaba que me estaba muriendo lentamente, me gustara o no. Eso es lo que me enseñó la tormenta. Sentado allí en la oscuridad con un perro contaminado y una pierna infectada, puedes hacer todo bien y aún así perder. Puedes tomar buenas decisiones y aún así salir lastimado. Al mundo no le importa tu planificación o tu precaución. Simplemente sigue lanzándote problemas hasta que eventualmente uno se queda y no te levantas. Todo lo que puedes hacer es intentar que ese día no sea hoy. Intentar posponerlo hasta mañana, hasta la próxima semana, hasta el próximo mes. Ese es el juego. Ese es el único juego que queda. La ruta de regreso a la estación de bomberos debería haber sido simple. La había caminado docenas de veces. Conocía cada calle y atajo. Podía navegarla medio dormido. Pero cuando llegué a la intersección, donde normalmente giraba al este, había agua por todas partes. La tormenta había saturado el sistema de drenaje y ahora toda la calle estaba inundada. Agua acumulándose quizás un pie de profundidad y extendiéndose hacia patios y entradas de vehículos. Mi dosímetro comenzó a subir en el momento en que me acerqué. 4,6 microsieverts por hora en el borde, y sabía que sería peor en el medio donde el agua era más profunda. No podía cruzar eso. Aclaré mi garganta. No después de haber empapado mis botas en la tienda de conveniencia.
no con mi exposición acumulada ya pasando los 50 milisieverts este año. Tenía que encontrar otra forma, lo que significaba pasar por áreas residenciales que no había explorado. Calles cuyos patrones de radiación no conocía. El sol se estaba poniendo y perdía luz rápidamente. Y navegar territorio desconocido en la oscuridad con fiebre creciente y una pierna infectada era exactamente el tipo de error que te mata. Me dirigí al norte, intentando rodear la zona inundada, y el perro se quedó conmigo como si entendiera que ahora estábamos juntos en esto. Las casas en esta área estaban en mal estado. Techos colapsados, paredes derrumbadas, jardines delanteros cubiertos de vegetación muerta, que se había vuelto marrón y quebradiza. Algunas casas todavía tenían autos en los caminos de entrada, ventanas rotas, óxido comiéndose el metal. Revisé mi dosímetro cada 30 segundos, observando picos, y aclaré mi garganta a la lectura. Se mantuvo entre 2 y 3 microsieverts. Manejable, pero no cómodo. Fue entonces cuando vi la casa con la puerta abierta, como si alguien hubiera salido y olvidado cerrarla detrás de ellos. Algo sobre eso me molestó. La naturalidad de ello, y debería haber seguido caminando, pero no lo hice. Me acerqué, revisé el dosímetro, 1,8 microsieverts, y miré adentro. El interior estaba oscuro, pero podía ver formas, muebles aún en su lugar, cuadros en las paredes. Alguien había vivido aquí, y recientemente, lo suficiente como para que el lugar no hubiera sido completamente despojado por los buscadores. Entré porque necesitaba suministros, y porque las casas vacías a veces tienen cosas útiles, y porque estaba lo suficientemente cansado como para que la precaución comenzara a sentirse opcional. La sala tenía un sofá, con cojines todavía en él, una mesa de centro con revistas esparcidas por la superficie, todas fechadas de antes de la guerra. Había un olor en el aire, leve pero distintivo, y me tomó un segundo ubicarlo. Descomposición. Muerte vieja. Algo había muerto en esta casa, y el olor se había desvanecido en su mayoría, pero no por completo. Los encontré en el dormitorio. 3 cuerpos, un hombre, una mujer, y entre ellos una forma pequeña que no miré con mucha atención porque no necesitaba esa imagen en mi cabeza. Estaban acostados en la cama, como si se hubieran ido a dormir juntos, las cobijas subidas, y habían estado muertos por meses. Los cuerpos estaban mayormente descompuestos, solo huesos y tejido seco, y tela manchada. Sin signos de violencia, sin trauma que pudiera haber. Simplemente habían muerto probablemente por enfermedad por radiación, probablemente lento y doloroso, y en algún momento habían tomado la decisión de acostarse juntos y no levantarse de nuevo. Debería haberme ido inmediatamente, pero vi algo en la mesa de noche que me hizo pausar. Medicamentos, frascos de pastillas alineados ordenadamente, algunos vacíos, otros todavía llenos. Me acerqué, tratando de no respirar demasiado profundo por el olor, y revisé las etiquetas. Medicamento para el dolor, pastillas contra las náuseas, tabletas para dormir, nada que ayudara a mi infección, nada que pudiera usar. Pero también había un botiquín de primeros auxilios en el piso junto a la cama. Lo tomé y lo abrí. Vendajes, toallitas antisépticas, cinta médica y en el fondo un pequeño frasco de solución de yodo. El yodo puede desinfectar heridas. Es fuerte y quema como fuego, pero mata bacterias que los antibióticos a veces pasan por alto. Lo tomé los vendajes y la cinta, y tomé una cobija de un closet porque la mía estaba contaminada por la tormenta y necesitaba algo limpio. Luego salí rápidamente, volviendo a la luz del día que se desvanecía y respirando aire fresco que no olía a muerte. El perro esperaba afuera, sentado en el césped delantero como si estuviera de guardia.
Le di otro pedazo de barra de proteína, el último que tenía, y seguimos avanzando. Mi pierna estaba empeorando. Podía sentirlo con cada paso, un dolor profundo que se extendía hacia mi cadera. La fiebre hacía que todo se sintiera distante e irreal, como si me estuviera viendo desde fuera de mi cuerpo. Sabía que estos eran malos signos. Sabía que infección, más exposición a la radiación, más agotamiento era una combinación peligrosa. Pero saberlo no cambiaba nada. Todavía tenía que llegar a la estación de bomberos. Finalmente logré rodear el área inundada, cortando a través de un parque que ahora era solo pasto muerto y equipo de juegos roto. Los columpios colgaban inmóviles en cadenas oxidadas, y todavía había mochilas esparcidas de niños que las dejaron caer hace 11 meses cuando sus padres vinieron a recogerlos en pánico. No me detuve a mirar de cerca. El parque me daba una línea clara de regreso a mi área, y la tomé, moviéndome tan rápido como mi pierna lo permitiera. Para cuando llegué a la estación de bomberos, era casi de noche y temblaba por la fiebre y el esfuerzo. Tropecé adentro, dejé caer mi mochila y me senté con fuerza en el piso. El perro entró detrás de mí y se acomodó cerca de la puerta, observándome con esos ojos alertas. Sabía que necesitaba tratar la herida de la pierna de inmediato. Sabía que no podía esperar más, así que saqué el yodo que había tomado de la casa y quité el vendaje. La herida se veía peor que esta mañana. Los bordes estaban hinchados y de un rojo encendido. Las rayas rojas se habían extendido más, líneas oscuras subiendo por mi muslo como venas llenas de tinta. Abrí el frasco de yodo y lo vertí directamente en el corte sin pensarlo demasiado. Y el dolor fue tan intenso que en realidad grité. Las orejas del perro se echaron hacia atrás, pero no se movió. Apreté los dientes y seguí vertiendo hasta que toda la herida estuvo cubierta del antiséptico marrón. Luego me quedé allí jadeando mientras la sensación de ardor se desvanecía lentamente hasta convertirse en un latido tolerable. Usé los vendajes limpios del botiquín de primeros auxilios y envolví la pierna adecuadamente, apretado para mantener presión en la herida, pero no tanto que cortara la circulación. Revisé la hora en mi reloj, una de las pocas piezas de tecnología que todavía funcionaba. 8:40 de la noche. Había estado despierto por casi 15 horas y cada una de ellas la había pasado luchando por mantenerme con vida. Crisis de agua, lesión, búsqueda de provisiones, intercambio, tormenta, navegación, ahora tratamiento de infección. Solo otro martes en las consecuencias, solo la molienda imposible normal de intentar sobrevivir un día más.